Estamos ya con el senador Alberto Bredlinec. Gracias, senador, gracias a ustedes, por haber venido. Somos lo que ves, senador. Sí, es esto. Senador de Juntos Somos Río Negro, bueno, uno de los que presentó un proyecto para modificar la actual conformación de la Corte Suprema de Justicia. Pero antes de meternos de lleno en el tema, lo invito a ver el siguiente informe. Bien, gracias. Es muy chica la Corte Argentina, comparativamente con otras. Sí, es chica. Así las personas sean las más sabias y las más inteligentes y más santas del mundo. Eso es terriblemente peligroso. Muchas cabezas piensan mejor, incluso respecto de cuestiones muy intrincadas, como son algunas de las cuestiones administrativas. Cuando muchas cabezas piensan de buena fe, el resultado es mejor. A ver, la Argentina tiene el modelo de Estados Unidos, que es una corte claramente distinta del resto. Estados Unidos tiene una corte de 9 miembros y la Argentina tuvo una corte de 5 miembros, después se amplió. La ampliación fue muy criticada, fue una mala experiencia, entonces se redujo a 5. El Congreso puede ampliarla, tiene sus facultades. La ampliación es inversamente proporcional a la celeridad, porque da una vuelta más larga el expediente. Segundo, se dice, vamos a dividir la Corte en salas, civil, penal, constitucional, lo que sea. Pero ¿usted cree que el abogado que hoy lleva miles de casos a la Corte se va a contentar con que la sala civil de la Corte le diga, o va a querer el plenario? El 90% va a querer el plenario, con lo cual vamos a tener una instancia más. Y más demora. ¿A vos te parece que en manos de 3 personas puede quedar el control de constitucionalidad, el control de convencionalidad, la última instancia de todas las causas de cualquier materia de todo el país? Para los que se llenan la boca con la palabra república, le digo, eso es antirrepublicano. Cuando muchas cabezas piensan de buena fe, el resultado es mejor. Es muy chica la Corte Argentina, comparativamente con otras. Sí, es chica. El Congreso puede ampliarla, tiene sus facultades. Bueno, pareciera que si los senadores o diputados fuesen los miembros de la Corte, la ampliación es casi un hecho, ¿no? Digo, ¿por qué usted presentó el proyecto para llevarla a 16 miembros? Sí, primero que me parece 2 segundos profundizar algo, ¿no? Sí. ¿Qué es la Suprema Corte de Justicia de la Nación para nosotros? Primero es la que valida las políticas públicas. O ratifica la decisión de los gobiernos o anula la decisión de los gobiernos, con lo cual tiene mucho que ver con la política del país. No la cuestión partidaria, la cuestión política, las políticas públicas. Y por otro lado es la última instancia donde se dirimen los conflictos dentro de la sociedad. Para graficarlo de alguna manera es la palabra santa, o es la última palabra. Usted está intentando acercar el tema a la gente, porque la gente lo vive muy de lejos esto. Exactamente, pero pensemos que la justicia federal toca temas, todos los que tienen que ver con las cuestiones previsionales. Hoy hay millones de jubilados que esperan entre 7 y 9 años para tener un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pensemos que en esta justicia se tratan todos los temas de narcotráfico, una problemática realmente compleja en toda América Latina. Pensemos que en esta Corte se tratan todos los temas ambientales, con lo que significa hoy la cuestión ambiental en este ciclo. Y esta Corte trata también todos aquellos temas que tienen que ver con las cuestiones de los pueblos originarios. Tema también complejo. Y usted que es de Río Negro, digo, por eso también lo remarca, exactamente, ¿no? Pero por otro lado, todos aquellos temas que tienen que ver con el delito penal, terminan aquí. Hoy, esta Corte no tiene un tiempo oportuno para una sentencia. Como decía recién, un juez, un abogado del interior del país tarda entre 2 y 3 años para que la Corte defina si va a tratar o no su tema. Bueno, pero recién Rosati decía, si hay más miembros va a tardar mucho más todavía. Depende cómo se organice, porque lo que plantea el ministro Rosati es justificar lo injustificable. Es decir, hoy la Corte sanciona o falla por año entre 7.000 y 7.500 causas. ¿Sabe cuántas causas entraron en el año 2018? ¿Cuántas? 29.000. El promedio de ingreso de causas desde el 2017 al 2021 es de no menos de 15.000 causas por año. Es decir, que todos los años quedan entre 7.000, entre 10.000 y 15.000 causas sin resolver, sin tratar. Entonces, ¿cuál es la manera de poder salir de esta situación?
La manera es dividir la Corte en salas. 5 salas de 3 miembros, no por especialidad, como dice él, porque si lo hacemos por especialidad, le estamos dando la resolución de todos los conflictos a 3 jueces nada más. Claro. Por sorteo. Cada fallo por sorteo. Nosotros podríamos quintuplicar la cantidad de fallos. En vez de, el expediente no tiene que dar toda la vuelta. Mejorar la productividad de la Corte. Exactamente. Esto es un eje central. Por otro lado, género. Igualdad de género de todos los integrantes de la Corte. En la historia de 150 años de la Corte, solamente 3 mujeres fueron juezas. Prácticamente nada. Y el otro aspecto central es federalismo. Proponemos dividir el país en 5 regiones, La Pampa y todas las provincias de la Patagonia, el centro, el norte, la provincia de Buenos Aires y la capital federal. Hasta ahora, en la Argentina solamente ha habido jueces en la Suprema Corte de 7 provincias. El resto del país nunca ha tenido la posibilidad de definir la política institucional de la justicia en este lugar. Ayer el senador Pablo Blanco, charlando aquí en Desiguales, decía, bueno, no es el momento político para dar esta discusión, porque vemos lo que está haciendo el Senado o la titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, para tratar de modificar la representación en el Consejo de la Magistratura, y además la gente tiene muchos otros problemas más urgentes para que el Senado se ocupe. Con esa excusa nunca se tratan los temas profundos de un país, porque la coyuntura teóricamente es mucho más importante que los temas estructurales. O sea, ¿tenemos problemas de inflación? Tenemos problemas hoy, inclusive hasta políticos en las 2 coaliciones centrales, los tenemos. Tenemos problemas inclusive hasta de energía, los tenemos. Pero ¿qué obsta que se traten otros temas? Claro. Si, en definitiva, las cosas importantes que tenía que hacer el Congreso, en el caso nuestro lo hicimos, que fue el Senado, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Claro. O sea, yo creo que habría que poner más énfasis en buscar los consensos mínimos, por ejemplo, tener un presupuesto, que hoy no tenemos, y que es de mucho perjuicio para el país esto, pero yo defiendo que siempre hay tiempo y siempre es oportuno discutir los temas de fondo del país. La justicia federal y nacional y la Suprema Corte de Justicia tienen que ver con la institucionalidad. Hoy esta Corte y este Poder Judicial no, ¿cómo te puedo decir? No les da la tranquilidad a ningún argentino de que sus fallos sean justos, de que sus fallos sean transparentes y de que sus fallos tengan la oportunidad que nosotros estamos necesitando. Néstor. El proyecto del senador Bretilnec incluye en un párrafo, hace alusión en los fundamentos a la situación generada por el fallo de la Corte en relación con el Consejo de la Magistratura. Ese fallo de diciembre del año pasado, lo explicamos de la manera lo más simple posible, puso nuevamente en vigencia una ley que había sido derogada hace más de 15 años por el propio Congreso con la sanción de una ley. Una ley se deroga por la sanción de una ley. Esa ley que estaba derogada fue nuevamente puesta en vigencia, es decir, la Corte terminó tomando una decisión legislativa. La Corte no debe legislar porque no es su función. Fíjate lo que decía el presidente de la Corte Suprema. Habrás visto a lo mejor algún video de hace una entrevista que le hicieron a Rosati hace 4 o 5 años donde decía que la Corte no tenía que legislar. Bueno, esto que vas a ver ahora es mucho más reciente. Incluso es posterior de todo lo que pasó con la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura. Esto que vas a ver ahora lo dijo Rosati el viernes pasado. Mirá. El Poder Judicial es un poder del Estado en un sistema republicano, no es un contrapoder. El juez no puede suplir al legislador, no puede suplir al Ejecutivo, no puede remediar carencias de la sociedad o de otros poderes. Es un poder que tiene el atributo de la descalificación por inconstitucionalidad de lo que hacen los otros poderes, que no es poca cosa. Eso sí, pero ahí a reemplazar a los otros poderes hay un trecho muy grande por recorrer. Es una tentación en la que el juez no debe caer. Pero cayó. ¿Entendiste lo que dijo el ministro de la Corte? No puede resolver las carencias de otro poder. Es exactamente lo que se está discutiendo con el Consejo, ¿no? Es exactamente lo contrario de lo que terminó pasando. Claro. Senador, lo escucho. Hay bastantes ejemplos de esto. O sea, esta Corte es la responsable del sistema de escuchas judiciales, que después dio origen a la causa de espionaje, que es su responsabilidad.
Esta Corte, en un juicio que tardó 6 años, de coparticipación de Santa Fe, Córdoba y San Luis, le da al gobierno en ese momento, el presidente Macri, solamente 120 días para que resuelva un problema de prácticamente 15 años de mala liquidación de coparticipación. Esta Corte es la que nos obliga a nosotros en el Senado en 120 días a resolver un juicio que tardó 5.000 días. ¿Le gusta el número 120 de la Corte? Le gusta el número 120. Esta Corte es la misma Corte que adelantó 8 meses la elección del presidente de la Corte en su momento, precisamente para resolver un problema político interno. ¿Qué quiero decir con esto? Estos jueces no gozan de la confianza, y la confianza en el sentido positivo de la palabra, no complicidad ni convivencia, confianza, tranquilidad. Estos jueces no generan a ningún sector de la vida argentina la tranquilidad de que cuando firmen un fallo, ese fallo tenga la ecuanimidad que todos pretendemos que tenga. Ahora ahí le quiero hacer una pregunta. Usted mencionaba un ejemplo en el que el gobierno de Mauricio Macri fue perjudicado, si se quiere, que es cuando lo apura a resolver el tema de la coparticipación con Santa Fe, termina perdiendo, si se quiere, la nación en ese caso. ¿Pero usted de verdad cree que no hay sectores del poder político que sienten confianza con estos jueces y que están cómodos con esta Corte? Mire, es contradictorio. Si usted lee lo que decía la doctora Carrió durante el gobierno de Macri, estos jueces eran el diablo. Los mismos jueces. Si usted analiza lo que decía el gobierno de Cambiemos en aquel momento, también tenía una opinión absolutamente crítica. Es decir, yo lo que creo es que estos jueces han perdido su rol en la sociedad. Nosotros, y permanentemente quieren jugar a la cuestión política, demostrándole al resto del país cuál es el poder real en Argentina, más allá del voto popular. Hay dos problemas, uno de estructura y otro de nombres propios. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. El problema es cómo nosotros salimos de esta situación en la cual estamos. Creo que nosotros salimos con una nueva mirada, con nuevas y nuevos actores, ¿no es cierto? Con una propuesta de cambio, de transformación absoluta de la justicia federal y nacional y de la Suprema Corte, que no la pueden hacer estas personas. ¿Por qué? Porque ya han demostrado lo que han sido en los últimos años. Lo tienen que hacer nuevos actores. Por eso que es absolutamente necesario e imprescindible ampliar la Corte para que el futuro institucional de la justicia argentina tenga una mirada de esta época y sin todos los vicios que estamos viendo que tiene. Pablo Ibáñez. Insisto que siempre parece una cosa muy lejana, pero las últimas reformas que tuvieron que ver con la justicia en general terminan siendo anuladas por la propia Corte. Y el otro planteo, la sorpresa, o lo que llama la atención, es que evidentemente el sistema político, que si me guío por lo que usted dice en su momento, los dos grandes actores, los dos grandes polos han tenido críticas sobre la Corte. En algún momento se tendría que, ¿por qué no hay un punto de acuerdo? Decir, vamos a tratar de mejorar el funcionamiento y los actores de la Corte. ¿Por qué esa instancia de conversación no se puede llevar adelante? Y bueno, estamos viviendo un momento entre los dos grandes conglomerados políticos nacionales de falta de acuerdo y consenso. No se ha podido sancionar un presupuesto en la Cámara de Diputados de la Nación, cosa solamente vista en el gobierno de Cristina Kirchner, después no se vio nunca más. Y no hay ninguna política pública que pueda ser acordada por los dos grandes conglomerados nacionales. Y creo que lo está llevando al país a una situación de abismo. Es decir, creo que no le conviene a nadie tampoco, ni a ninguno de los dos grupos nacionales políticos, esta situación. Yo estoy convencido de que la justicia puede ser un punto de partida en un consenso y en un acuerdo nacional. No podrá haber acuerdo en una política económica, no podrá haber acuerdo en el tema tarifario, pero sí estoy convencido de que esta Corte y esta justicia no le conviene a ningún sector del país, pero no por conveniencia sectorial o personal, porque no nos da la tranquilidad y la confianza que necesitamos para hacer las cosas que hay que hacer en el país. Néstor. El proyecto, lo leí completo, parece interesante, parece también un punto de partida, porque tiene algunas cuestiones perfectibles, por ejemplo, determinar que hoy no hay jueces penalistas en la Corte, que haya jueces penalistas, que haya jueces especializados. Lo que pregunto es, ¿hay un primer poroteo ya para ver si puede caminar? No, hay una decisión del oficialismo de debatir el tema.
Mañana a las 12:30 vamos a empezar a debatirlo. Hay otros proyectos como el senador Adolfo Rodríguez Sá o de la senadora Vega. Ha habido también en los últimos años otros proyectos. Obviamente nosotros en esto no somos tosudos ni somos soberbios. Consideramos que todo lo que pueda perfeccionar y mejorar un proyecto, bienvenido sea. Así que mañana empezaremos nuestro intercambio de ideas y de opiniones y ojalá este proyecto u otro sea enriquecido y ojalá todos asumamos y entendamos de que es absolutamente necesario. ¿Y nota permeable a la oposición a discutir sobre esta base? No han dicho nada hasta ahora. Mañana nos daremos cuenta. Senador, dos consultas sobre otras agendas. El ministro del Interior, Guado de Pedro, recién estamos hablando en el fuera de aire, en los problemas hídricos de la provincia de Río Negro. Muchas provincias tienen estos temas. El ministro del Interior en Israel dijo que habría que crear una empresa pública para administrar todos los temas vinculados al agua. ¿Qué le parece esa iniciativa? Yo vi la frase nada más, ¿no? Yo no sé si el ministro se está refiriendo a una cuestión operativa. ¿O un ente regulador? Se está refiriendo, por ejemplo, a lo que es el tema del cambio climático y el impacto en todas las cuencas hídricas del país. No lo sé. Ahora, lo que sí está claro es que hay un problema de constitucionalidad. Es decir, los recursos naturales, caso agua, son propiedad de las provincias. Por lo tanto, no puede haber ni una ley nacional ni una empresa nacional que vaya por sobre algo que es natural, propiedad de las provincias argentinas, que son nuestros ríos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, no iría. Ahora, el ministro no es ninguna persona que no tenga conocimiento de lo que es la institucionalidad del país. Habría que ver qué puntualmente quiso decir con respecto a esto. Bien. Yo me da la sensación de que lo que se está hablando es de algo de planificación, de organización. Tampoco se puede adaptar el modelo israelí al modelo argentino. El modelo israelí es un modelo unitario, centralmente, con un problema que tiene que ver con la geopolítica del lugar. Es un lugar desértico, no tienen cuencas de ríos de agua dulce. La Argentina es totalmente opuesto. Primero, es un país federal donde hay una lógica distinta de funcionamiento. Y lo último, ya cerrando, seguramente queda para ampliar la charla en otro momento. Por su experiencia, por lo que conoce su experiencia como gobernador, ¿se está pensando en las provincias en adelantar las elecciones? Respecto de la Nosotros nacional, pertenecemos ¿no? a un partido provincial. A nosotros nos gusta siempre que las elecciones sean lo más circunscripta posible al tema que se trata. A nosotros nos gusta que cuando se eligen intendentes sean separadas de lo provincial y lo nacional para discutir los temas municipales. A nosotros nos gusta que cuando se discute una elección provincial para discutir la salud, la educación, la salud, todos los temas provinciales se elijan separados de lo nacional y lo provincial. Y cuando se discuten temas nacionales, separados de lo provincial y lo municipal. Con lo cual, nuestra postura como Juntos Somos Río Negro es precisamente eso, no es nuestra elección, la vamos a hacer separada de la elección nacional, porque nos gusta discutir los temas de los rionegrinos, entre los rionegrinos, y después los temas nacionales en otro momento. Senador, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, Gracias. que terminen bien el día. Usted también, que anduvo de gira. Sí. De gira mediática. Muchas gracias. De gira mediática, por favor. Bueno,